Antes de presentar al Padre, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Ven, Espíritu Espíritu Santo, Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, continuando con nuestro curso Principios de la Enseñanza Social de la Iglesia, hoy nos toca desarrollar el tema los derechos humanos. Este tema, como sabemos, estará a cargo de un sacerdote amigo de la casa, ya que ha sido asesor espiritual de nuestro movimiento, el padre Augusto Meloni. El padre Meloni, antes de ser sacerdote, fue un destacado médico y como tal realizó una brillante carrera profesional, estudiando diversas maestrías, ejerciendo la docencia universitaria, trabajando en varios organismos internacionales, llegando a ser vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud, nada menos. Pero luego de 20 años de exitosa carrera profesional, sintió el llamado del Señor. Dice él que sentía que lo que había logrado era nada y que lo que necesitaba era acercar personas a nuestro Señor Jesucristo. Es así que ingresa al seminario de Santo Toribio. Es ordenado diácono en el año 2011 y ordenado sacerdote en la Arquidiócesis de Lima el 25 de mayo del año 2013. Iniciando así una nueva vida al servicio de Dios y del prójimo. Cumpliendo fielmente sus labores en la Iglesia de Lima, se ha desempeñado como capellán del Hospital Rebagliati, asesor del Movimiento de Cursillo y Cristiandad, actualmente es vicario en la parroquia Santa Mónica, pero sobre todo es un defensor a ultranza de la fe verdadera y de los principios de la Iglesia Católica. Bienvenido, Padre Augusto. Quedamos en sus manos. Muchas gracias, hermanos, por la bienvenida. Vamos a hacer una oración, una oración más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, se ha propuesto hablar de los derechos humanos en el contexto de la revisión de la doctrina social de la Iglesia que ustedes vienen desarrollando. Ustedes están viendo, entiendo, los principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿cuándo han empezado? Ya hace, creo que, ¿cuánto? ¿Un mes? No. ¿Cuántas sesiones ya tienen viendo doctrina social? Esta es la cuarta, padre. Esta es la cuarta. Entonces vamos a ver para ubicar en qué etapa, en qué momento ustedes están del proceso. Este es el índice del documento del compendio, que es el que ustedes están siguiendo, ¿no es cierto? De la doctrina social de la Iglesia. Y este compendio, en la primera parte, ustedes, entiendo, están revisando el capítulo 3, ¿no es cierto? Que tiene por título La persona humana y sus derechos. ¿Es correcto? Entonces, ustedes ya han visto el principio personalista, la persona humana. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Okay. Espérense, no les estoy compartiendo. Yo estoy viendo
el índice, pero se los voy a compartir para irlo siguiendo. Me estoy olvidando de compartir. A ver, ¿dónde está esto ahora? A ver, les comparto entonces el documento. ¿Ya? Entonces, estaba yo diciéndoles que ustedes, dentro de la primera parte de la doctrina social de la Iglesia, el capítulo 3 tiene por título La persona humana y sus derechos. Y dentro de ese capítulo 3, ustedes ya han visto la primera sección, que es la doctrina social y principio personalista, la persona humana, imagen de Dios, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, sí, padre. Luego, La persona humana y sus múltiples dimensiones. El humano y sus múltiples dimensiones. Sí. Y ahora estaría pendiente los derechos humanos. Correcto. Que tiene varios acápites: el valor de los derechos humanos, la especificidad de los derechos, derechos y deberes, derechos de los pueblos y de las naciones, y colmar la distancia entre la letra y el espíritu. Okay. Entonces, esto es lo que tocaría hoy. ¿Está bien? Entonces, como siempre, yo no sé si de las cosas que ya han visto, ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta para tenerla como contexto. Si no, vamos a pasar ya directamente al punto, que es de los derechos humanos. Voy a cerrar esta presentación y voy a abrir otra que les voy a compartir, que se refiere específicamente a ese punto. A ver, sino que estos documentos ahí aparecen con una letrita que para las personas... A ver, entonces, esto es lo que toca hoy día, ¿está bien? Yo no sé si ustedes quieren hacer algún comentario, alguna pregunta previa antes de empezar. ¿Algo hay? No. Nada. Y vamos a tener la siguiente dinámica. O sea, yo voy a cerrar un momento esto. Voy a presentar el documento, vamos a ver algunas cosas del documento, y luego, si es que en algún momento de esa presentación ustedes tienen alguna duda, pueden irla anotando, y al final, o cada vez que avancemos algunos puntos, voy a cerrar la presentación y empezamos a conversar. Lo que quiero saber es hasta qué hora tenemos, a qué hora termina, se supone, o no hay límite de tiempo. Mira. Podemos continuar, padre, no hay problema. Hasta que terminemos. No tengo que apurar. Hasta las 9, pero si usted tiene más tiempo, no hay problema. Okay, va a depender de ustedes. ¿Ya? Bueno, vamos a tratar de que no... En promedio estamos haciendo hasta las 9:15, padre. Ya. Bueno, 9:30 hemos llegado otras veces. Sí, más, como hemos empezado un poco tarde, tal vez vamos a demorar un poco más, depende de ustedes. Claro. ¿Ya? Bueno, entonces vamos al punto, ya que estamos tarde. Entonces, los derechos humanos. El primer punto es el valor de los derechos humanos. Para la Iglesia, el tema de los derechos humanos, lo central es la dignidad de la persona humana. Que la dignidad de la persona humana sea reconocida más eficazmente y promovida. La Iglesia ha apoyado estas discusiones que se abrieron ya después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de Naciones Unidas, con la declaración del año 48 del siglo pasado. Y entonces, el tema central para la Iglesia es la dignidad de la persona humana. Entonces, ¿en qué consiste para nosotros el valor de los derechos humanos? Que se respete la dignidad de la persona humana. Pero cuando se habla de derechos humanos y la dignidad de la persona humana se empieza a adulterar, a manipular, o se empieza a cosificar, o se le quiere quitar el estatus de persona humana a algunas criaturas humanas, entonces, obviamente, la Iglesia no ve valor en eso. Y lo que ha ocurrido, lamentablemente,
es que ese es el curso que está siguiendo toda esta, diríamos, promoción de los llamados derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, cuando se publicó este documento del compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es el año 2004, ya habían aparecido una serie de temas preocupantes. La Iglesia siempre pues ve las cosas con esperanza, pero por eso se hace este señalamiento del tema de la dignidad y de la persona humana. Y se hace referencia a los derechos humanos tal cual a la declaración original del año 48. Porque al presente, como ustedes saben, por poner un ejemplo solamente, ya han aparecido lo que se conocen como los derechos sexuales y reproductivos. Y ustedes saben que dentro de los derechos sexuales ya se habla del derecho al aborto. Y dentro de los derechos reproductivos, entre comillas, el derecho a la promiscuidad sexual, al libertinaje sexual. Es decir, a negar a Dios. Entonces, el valor de los derechos humanos es válido solamente si es que la persona humana no se denigra, no se degrada, no se cosifica, no se animaliza. Es decir, si no se pierde la relación con Dios. Porque sin Dios, los derechos humanos no son humanos. Entonces, la raíz de los derechos humanos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a todo ser humano. Esta dignidad es connatural a la vida humana, pero la fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de las criaturas humanas, en los estados, en los poderes públicos, en la política, sino en el hombre y en Dios su creador. Es decir, sin Dios, sin Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no hay derechos humanos. Entonces, una sociedad atea, pagana, neopagana, cuando nos habla de derechos humanos, nosotros tenemos que saber que como iglesia, nosotros estamos hablando de derechos humanos acotados a una dignidad de la persona humana, y esa dignidad, ese respeto, esos derechos tienen que ser universales, es decir, aplican a todos los seres humanos, independientes, sin acepción de personas. Porque todos los seres humanos son dignos, porque la dignidad deviene, como ustedes han visto en esta sección, de ser imagen de Dios. No viene de una concesión, de un reconocimiento de las criaturas humanas, sino viene del Creador, viene desde el principio. Y estos derechos humanos son inalienables, porque nadie los puede privar legítimamente, no se pueden quitar. Así las leyes digan lo contrario, las leyes humanas. Entonces, estos derechos humanos aplican a todas las fases de la vida. No es que cuando estoy enfermo, cuando soy anciano, no es que cuando tengo discapacidades, no es que cuando no soy útil para los intereses inmediatos, materialistas, sin Dios, entonces no es que pierdo los derechos. Los derechos necesitan por eso verse en el conjunto, y en el conjunto siempre que estén referidos a la dignidad de la persona humana. Y por eso son universales e indivisibles. Y nuevamente, esto es con respecto a la declaración inicial, original de Naciones Unidas, porque repito, eso ya ha sido modificado. Entonces, dado que la Iglesia, maestra en humanidad, conoce lo que es el ser humano herido por el pecado, entonces la Iglesia ya desde su magisterio, a partir del Concilio Vaticano II y el Papa Pablo VI y San Juan Pablo II y también Juan XXIII, han precisado, y en la encíclica Centesimus Annus del Papa San Juan Pablo II se precisa una lista de los derechos humanos. Y entonces está el derecho a la vida, que es integrante del derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre, después de haber sido concebido, es decir, no aborto.
el derecho a vivir en una familia unida, familia fundada entre el varón y la mujer, no cualquier unión, como ahora se pretende, en un ambiente moral favorable al desarrollo de la personalidad, a madurar, a la propia inteligencia, a la libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad. No hay libertad sin verdad, ustedes lo han visto en los temas que han desarrollado anteriormente, o sea, porque ahora se habla mucho de libertad y se le llama libertad a cualquier cosa, a libertad a hacer lo que me da la gana. El derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra, a recabar el sustento propio y de los seres queridos, el derecho a fundar libremente una familia en la unión del varón y la mujer, a acoger y educar a los hijos, haciendo uso responsable de la sexualidad. Fuente y síntesis de todos esos derechos es en cierto sentido la libertad religiosa. Pero inclusive en este tema de la libertad religiosa hay que tener cuidado porque actualmente hay gente que cree que, por ejemplo, y eso ya está ocurriendo, que es libertad religiosa autorizar a iglesias satánicas. Y entonces aquí voy a hacer un cierre por un momento para compartir estas cosas, porque si no se nos pasan a nosotros y nos quedamos en las cosas un tanto más poéticas. ¿Ustedes creen que el derecho a la libertad religiosa incluye el satanismo? Si es que alguien dice, yo soy libre, esta es mi creencia, autorícenos para tener este culto satánico. Nosotros, bajo el amparo de la libertad religiosa, ¿qué diríamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos opondríamos? Si no, ¿por qué? Ninguna de las anteriores no se puede determinar. Vamos a ver si estamos siguiendo el hilo de lo que se está viendo, porque si no se queda uno a veces con frases un tanto, diríamos, dulzonas, pero no vemos los problemas reales que se están presentando ya en la sociedad contemporánea, no recién, sino ya hace varias décadas. A ver, yo les pregunto, ¿quién quiere comentar? No es aceptable, Padre, ¿no? Porque la religión es nuestra relación con Dios, nuestro creador, ¿no? Y Satán es una criatura, no es Dios. Ya pues, pero otro te dice, sí, pues que para ti Satán no es un creador, pero yo creo que Satán es el creador. Otro te dice la libertad religiosa, yo soy, no sé, pues que budista, ¿y por qué a mí me vas a privar? ¿Qué dicen ustedes? Yo soy de la nueva era, yo creo que Dios es un algo, la Pachamama. Padre, en la Biblia nos dice Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único camino. Pero alguien te dice, sí, pero es que tú eres católico, tú crees en Jesús, yo no creo en Jesús, yo creo en Buda, yo creo en Mahoma. Yo soy judío, no creo en Jesús. Pero Jesús formó una sola iglesia, dándole el poder a Pedro. Pero ustedes tienen que darse cuenta, por eso. Si no están siguiendo el documento, pero no lo están entendiendo. Este documento no está dirigido solamente... Así es. Así es. No está dirigido Padre, ahí habría que seguir las enseñanzas de la iglesia, del magisterio de la iglesia en las diferentes encíclicas, diferentes documentos que han dado también, de cómo relacionarse con otras religiones. A ver, les voy a decir, jalados. Si ustedes hubiesen entendido las secciones anteriores, ustedes responderían esto con claridad. Pero esta es la prueba. Ustedes me están diciendo lo que hemos visto hasta ahora ha entrado por un oído, ha entrado por el otro, no lo hemos presentado, no lo sabemos aplicar. Ese es el estado. Jalados. A ver qué dice Julio. Yo creo, padre, que no va por ninguna, principio religioso de ninguna religión, sino más por el hombre mismo, ¿no? El hombre mismo
digamos, lo que aspira a la Declaración de los Derechos del Hombre, la original, era a que el hombre sea cada vez más hombre y que sea para su felicidad, digamos, las cosas, ¿no? Pero la iglesia dice en la lista de los derechos que uno es la libertad religiosa. Claro. Y yo les pregunto, no se me vayan por las ramas, ¿ya? ¿Qué significa religiosa? Y yo les digo, para ponerlo así más caliente todavía, actualmente hay países donde hay templos satánicos reconocidos por el Estado, protegidos como derecho. Y entonces, nosotros, los católicos, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo refutamos eso? Porque usted me dice, no, yo soy católico, Juan capítulo 12, no, ya, pero te dice yo no soy católico, pues así que no me cites a Juan. Yo creo que por encima de eso, padre, está lo que se denomina la ley natural, o sea, la ley natural y la, ¿cómo le diría? Lo que significa de la persona, ¿no? La persona humana, ¿no? La relación de Dios, de la relación del ser humano con su creador. Con Dios su es el que nos ha dado la dignidad. Entonces, estas cosas que se están haciendo van en contra de la libertad religiosa. La Pachamama, los que hacen estas reuniones, van en contra de la libertad religiosa. Yo tengo una opinión ¿O es también. libertad religiosa? Tengo mi opinión también. A ver, los escucho. Ah. Pregunta y media no es sencilla y es una prueba de si lo anterior lo han asimilado. Si ustedes han asimilado lo anterior que han visto, esto lo podrían responder con claridad. Si no lo pueden responder con claridad es porque lo anterior no está claro. A ver. Mire, para mí, padre, la religión ha sido instituida por Dios, por Cristo, y Dios ha dado libertad a todo ser humano para actuar en consecuencia. Pero todas esas religiones que se están creando o por crearse son producto de la mente del hombre. Son ideas. Nosotros no creemos en ideas de las personas que analizan diversas religiones. Nosotros creemos en la fe, creemos en Dios. Ahora, lo que ellos están haciendo es utilizar mal la libertad que Dios ha dado, entrando en un libertinaje y creando falsos ídolos. Ese es mi punto de vista. A ver, vamos a tratar de no dejar la confusión abierta, ¿ya? Voy a compartir el índice nuevamente que les presentaba al principio, porque ustedes se darán cuenta que uno puede hablar de esto muy bonito, pero la realidad muestra una serie de cosas. Entonces, en este capítulo 3, ustedes lo que están siguiendo del compendio es la persona humana, imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios, la realidad del pecado, la universalidad del pecado y la universalidad de la salvación, las dimensiones de la persona humana, abierta a la trascendencia, y el tema de la libertad es clave, porque la libertad tiene un valor, pero tiene límites. No cualquier decisión humana es una decisión libre. Y entonces la libertad tiene relación con la verdad y con la ley natural. Y entonces estas declaraciones de la Iglesia, que es a su diálogo con el mundo, no es para que la Iglesia se acomode al mundo. Entonces, para poder objetar el tema
del satanismo, por ejemplo, porque tengan ustedes en cuenta que la libertad es una palabra, pero no todas las personas entienden por libertad lo mismo. Y desde la Revolución Francesa hay una comprensión de la libertad que es una comprensión de la libertad sin Dios providente. Dicho de otra manera, sin Jesucristo. Entonces, cuando uno habla con alguien que se define agnóstico o que se define ateo o que tiene otra creencia religiosa, nosotros ya tenemos que automáticamente saber que cuando hablemos de libertad con esas personas, estamos usando la misma palabra, pero estamos pensando y hablando de cosas diferentes. Y si nosotros no tenemos eso claro y sabemos que es un riesgo, entonces nosotros podemos utilizar los mismos términos como si es que todos estuvieran entendiendo lo mismo por esos términos. Entonces, para nosotros la libertad, en primer lugar, no es una libertad, diríamos, sin límites. La libertad humana no es la libertad de Dios. La libertad humana es una libertad acotada. Y la libertad humana no es independiente de la verdad y del bien. Entonces, cuando hablamos de libertad religiosa, la religión es, diríamos, hay varias maneras de entender la religión, ¿ya? Pero la religión, en la sección de, cuando se habla de la libertad religiosa, es la relación del hombre con la divinidad. Entonces, en la relación del hombre con la divinidad, hay muchas maneras de entender la relación del hombre con la divinidad. El ser humano es un ser religioso, decimos nosotros. La experiencia, diríamos, antropológica muestra efectivamente que el ser humano es un ser religioso. Todas las culturas conocidas en la historia de la humanidad han tenido, diríamos, una búsqueda religiosa de distintas maneras. Y entonces, para nosotros, la búsqueda religiosa no es cualquier experiencia religiosa, sino es una experiencia religiosa que busca la verdad, que busca el bien. Pero cuando alguien está hablando de una divinidad que no es fuente de verdad, que no es fuente de bien, que no es fuente de armonía, que no es fuente de vida, sino es una divinidad que promueve, como ha ocurrido, por ejemplo, sacrificios humanos. En las culturas prehispánicas, en nuestro continente, también en el Perú, se practicaban sacrificios humanos, con los sacerdotes, diríamos, que habían en esas culturas, en los incas, en los pre-incas, en los aztecas, en los mayas, y eso en muchos otros países. Y entonces, esas divinidades, si es que no tienen que ver justamente con la dignidad de la persona humana, que elevan a la persona humana, eso escapa a lo que nosotros entendemos como lo acotado para los derechos humanos y en consecuencia también lo acotado para la libertad religiosa. No sé si queda claro lo que les estoy diciendo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? De repente ustedes lo han querido mencionar también, pero como yo los he querido tensionar para que ustedes pongan en práctica las cosas que ya han visto antes y que nosotros hemos recapitulado brevemente. Entonces, derechos humanos tiene que ver con la dignidad de la persona humana y no puede el hombre ser digno si no va a desplegar plenamente sus potencialidades, sus capacidades. ¿De acuerdo? Entonces yo ahí, para lo que les estoy diciendo, yo no estoy usando ninguna cita bíblica. Yo no estoy haciendo ninguna referencia al
Antiguo Testamento ni al Nuevo Testamento, sino justamente a la verdad que deviene de la ley natural y de la ley divina, tal cual nosotros entendemos la ley natural y la ley divina, que son, diríamos, accesibles a la razón. Claro, la razón herida por el pecado está confundida, muchas veces no logra identificar, pero nosotros creemos que la ley natural está inscrita en nuestra naturaleza. Claro, la fe, acoger la revelación divina, porque nuestra fe es revelada, nos da a nosotros una seguridad adicional. Pero en la discusión, diríamos, de pura razón, filosófica, ética, etcétera, para nosotros eso te tiene que quedar claro. ¿Se entiende el punto? No. Correcto, padre. Y quizá por eso, si me permite un comentario nomás, quizá por eso es que la religión católica es la que más aceptación tiene, porque de algún modo responde a las diversas interrogantes que resuelven estas interrogantes justamente, ¿no? Y es lo que ha digamos, devenido en lo que ha sido pues, la evangelización, especialmente de esta parte de América Latina, ¿no? Ya. Ahora, había muchas culturas, ¿no? Nosotros tenemos que saber que además que la fe, nuestra fe revelada, la Iglesia Católica, es constantemente atacada. Desde fuera, y también muchas veces se corre el riesgo de distorsionarla desde dentro. Entonces, por ejemplo, en relación a la evangelización, ustedes habrán escuchado las críticas, ¿no?, a la Santa Inquisición, las críticas a, entre comillas, que diríamos, se benefició a algunas monarquías absolutas de algunas potencias europeas que vinieron a expoliar y a empobrecer y a explotar en nuestro continente, y eso se dice mañana, tarde y noche, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que tener claro cómo respondemos a eso, porque este diálogo es abierto. Entonces la gente te va a decir, ¿no? Como somos libres, ustedes piensan de esa manera, son creyentes, no me pueden obligar a que yo sea cristiano, ya no hay Santa Inquisición, ya no me pueden meter a la hoguera, entonces yo elijo mi creencia. Entonces, ¿qué yo les digo? Que no, tú no tienes derecho a tener una creencia, a una experiencia religiosa. Yo diría, sí, nosotros en la iglesia reconocemos el derecho a las experiencias religiosas, pero siempre que estas experiencias religiosas dignifiquen a la persona humana, no la denigren, no vayan en contra de la verdad, no vayan en contra del bien, porque si no nosotros nos metemos en una danza y caemos en ese pluralismo relativista, donde ya no hay verdad y donde da igual el bien y el mal, donde ya no hay principios morales, y lo único importante es, entre comillas, que nadie se meta y hay que ser, entre comillas, tolerantes. ¿Se entiende el punto delicado de este tema? No. Eso es muy, muy importante, por eso ustedes, si no queda claro, hagan preguntas, comentarios para ver si es que lo podemos clarificar, porque esto es central, ¿de acuerdo? Padre, yo entiendo de que la libertad está acotada con la verdad y la dignidad humana, pero en la actualidad, como usted lo ha expresado, ¿cómo nosotros podemos contestar o no contestar y alejarnos de esas personas que, como usted bien dice, tienen adoración a Satanás, que es lo peor, ¿no? O también cómo por medio de la inclusión de culturas quieren convertir la misa con signos de la Pachamama o cosas así. O sea, ¿cuál debe ser nuestra actitud como católicos? Pero por eso, nuestra actitud como católicos es entender lo que nos enseña la Iglesia y
eso que nos enseña la Iglesia, ¿qué significa exactamente? Porque claro, cuando se hizo esta declaración de Centésimos Annus, eso fue hacia el año 91, ya 91, 92, 100 años de la Rerum Novarum. Entonces, claro, era un contexto que se está, diríamos, deteriorando, porque cada vez hay más relativismo, la gente ya estamos en una etapa de la posverdad. Y claro, la gente no quiere hablar de la verdad, la gente prefiere decir lo que yo siento. Me has ofendido, porque tú lo que me has dicho me ofende. Entonces yo me siento ofendido, estoy indignado, y entonces tú no me respetas, tú me agredes. Entonces tu fe es dogmática, tu fe es violentista, odia. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener muy claro, porque el contexto en que hablaba el Papa San Juan Pablo II de la libertad religiosa no es una cosa así totalmente abierta, pero si la gente entiende mal la libertad, si la gente entiende mal la religión y le llama religión a cualquier cosa, entonces, y le llama derechos a cualquier cosa, entonces nosotros decimos, si son universales, son inalienables, pero las otras personas están entendiendo otras cosas. Y entonces después, oye, pero tú dices que son universales, entonces ¿por qué me excluyes? ¿Por qué me rechazas? ¿Tú por qué eres dogmático, totalitario? Esa es una dictadura, ya no estamos en la Santa Inquisición. ¿Se entiende el asunto? ¿Sí? O de repente les estoy planteando un problema que a ustedes no les queda tan claro. Y nuevamente, esto no estamos hablando al interior de la Iglesia Católica. Estamos hablando, diríamos, en el diálogo con el mundo, en el diálogo interreligioso, con gente que tiene otras confesiones. Pero lo que vemos es también lo que usted señala, que al interior de la Iglesia Católica también hay personas que asumen una relectura de los documentos del magisterio con una amplitud que excede a lo que los documentos señalan. Eso, por ejemplo, aparece en el caso de la Pachamama, ¿no? Que para alguna gente, bueno, está bien, la creación, Dios habla, se revela, en gestos, palabras, obras. Una de sus obras es la creación y la tierra, y el hombre está contaminando y destruyendo, y entonces el problema es el hombre. Entonces hay que reducir la población humana, hay que cuidar el planeta, porque el planeta es una revelación divina que es, diríamos, no está contaminada por la maldad del hombre. Entonces, a más criaturas humanas, más contaminación ambiental, y con eso se justifican las políticas de población, el aborto, los métodos anticonceptivos y una serie de cosas que incluso Naciones Unidas tiene como parte de su llamada Agenda 2030. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que estos temas son temas actualmente, siempre han sido, pero actualmente son ya bastante polémicos y teñidos del relativismo propio de esta cultura posmoderna. No sé si con eso les aclaro un poquito más o los confundo. Es muy importante que ustedes puedan comentar y señalar si es que esto está claro. Y claro, les sirve a su vez de repaso para saber si lo anterior lo están, diríamos, incorporando. Si lo tienen sólido, simplemente estamos quedándonos con títulos y subtítulos, con frases bonitas, ¿no? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿O podemos continuar? ¿Cómo ven el asunto? Padre, con respecto a esto de la Pachamama y otros rituales, ¿cuál sería el límite entre la tradición
tradición que tenemos a través de muchos años, ¿no? Y lo que ya pues estamos viendo, ¿no? La libertad o ya creencias, creer y crear cosas, ¿no? A ver, a ver, a ver. Yo no sé, lo que usted dice tiene muchas interpretaciones. Por eso les digo, una cosa es lo que diríamos, lo que al interior de la Iglesia Católica nosotros tenemos. La Iglesia Católica tiene en sus fuentes, su fuente, la revelación, y la revelación en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Esa fuente es una sola fuente. O sea, Sagrada Tradición y Sagrada Escritura vienen de una sola fuente, porque eso es Dios la fuente. ¿De acuerdo? Y hay un magisterio. El magisterio está al servicio de ese depósito de la fe. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? Que vía interpretación, algunas personas quieren, diríamos, reinterpretar incluso la Sagrada Escritura o ignorar parte de la tradición y producir, entre comillas, reformas al interior de la Iglesia que, diríamos, son polémicas. Y eso se hace a través de supuestamente un debate, una conversación, un diálogo, dice escuchémonos, ¿no? Pero es un escucharse en una visión relativista, donde los principios se dejan de lado. Y como el tema de ustedes es principios, entonces nosotros tenemos que tener claro que si los principios uno los mueve un poquito, cambias la interpretación de una palabra, se produce un cambio gigantesco. No es como otras cosas. Entonces el tema tiene que estar bien claro. Y claro, dentro de la Iglesia hay ese problema. Ejemplo, lo que está pasando en el sínodo alemán. Ejemplo, la interpretación de lo que se llama la sinodalidad, que es una manera, diríamos, para algunas personas, de introducir, entre comillas, la verdad por consenso. Entonces ya no hay una verdad revelada, sino es lo que opina la gente. Entonces es volver a la etapa sofista o asumir el relativismo. Y entonces dicen, bueno, vamos a opinar, opinen todos, se acabó, sonó la campana, ya nadie puede opinar, alguien resume, recoge todas las opiniones y de repente algunas opiniones son más escuchadas que otras, eso queda, entre comillas, por escrito y ya el que no está de acuerdo con eso, ya fue palabra, decidimos el Espíritu Santo y yo. Entonces, eso está pasando, ¿de acuerdo? Pero la Iglesia cree que justamente que Jesucristo es la verdad y que hay cosas que son verdad y no cambian con el tiempo. No es que el Espíritu Santo va cambiando no, el Espíritu Santo nos explica la verdad completa de lo que Jesucristo nos ha dicho. No es otra revelación. Y entonces estamos viviendo una etapa de gran confusión. Eso me refiero al interior de la Iglesia. Pero cuando esto se abre ya no solo dentro de la Iglesia católica, sino en el diálogo, digamos, ecuménico con los otros cristianos, derivados de Lutero y todos los grupos, o más aún al diálogo interreligioso, con gente que tiene otras creencias, entonces la confusión se puede hacer más amplia. Y entonces, eso al punto de que para nosotros, dado que la relación con Dios es la primordial, en consecuencia la libertad religiosa es muy importante y sobre todo pensando en que no restrinjan diríamos, la libertad religiosa de la Iglesia Católica, porque nosotros pensamos que en Cristo se nos ha revelado la verdad y nuestro deber es ir a anunciar esa verdad. Entonces, pero resulta
que para otras personas esos mismos términos tienen actualmente distintos significados. Entonces el asunto es complejo. No sé si con eso es simplemente, no es resolver los temas, estos específicos, sino es saber la complejidad que tienen estos temas. ¿Eso queda claro? No. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? ¿Les he confundido con lo que les he dicho? Entonces, voy a asumir que no, porque están callados. De repente sí. No, sí hay dudas, padre. Sí, definitivamente es un tema muy complejo de entender porque sí, dentro de la misma iglesia suceden estas cosas de que las ideas de los hombres, las interpretaciones cambian o tratan de cambiar. ¿Cómo será fuera de la iglesia, no? Yo digo, yo no creo en ideas de los hombres, ¿no? Pueden haber filósofos, estudiosos que puedan interpretar la palabra de Dios de alguna manera y desviarse de la palabra de Dios, pero habrá quienes sigan esa corriente, pero la palabra de Dios es única. Así la entiendo. Dentro de la iglesia se nota que hay, no sé, estudiosos de la palabra de Dios, estudiosos de la Biblia, y que le dan alguna interpretación adicional a lo de la palabra de Dios, a lo que no es palabra de Dios para alguna conveniencia, para alguna idea, pero son ideas al final de hombres, no es la idea de Dios. Y fuera de la iglesia, peor, ¿no? Yendo al punto de la Pachamama, por ejemplo, entiendo de que esa ceremonia tiene años y de pronto es más antigua aún de cuando los españoles trajeron la fe católica aquí al Perú. Y de pronto la Iglesia Católica ha respetado esas costumbres ancestrales, porque yo no he visto que la Iglesia Católica, o por lo menos no me he dado cuenta, de que la Iglesia Católica se oponga a esas ceremonias ancestrales de los antiguos peruanos, ¿no? Es mi punto de vista, es complejo para mí, padre. Ok, bueno, no vamos a resolver esa complejidad porque el tiempo y la complejidad nos desborda, pero sí para que ustedes tengan nota de que estos documentos están sujetos pues a una tensión que se ha incrementado significativamente al cabo de los años luego de que han sido escritos. Entonces, siguen siendo vigentes, pero nosotros tenemos que tomar nota de que hay lo que se llama una polisemia, polisignificados de algunos de los términos que usamos. Entonces, hay que estar muy cuidadosos cuando conversamos con otras personas y con las cosas que al interior de la iglesia también se señalan, ¿de acuerdo? Sí, estamos entonces, vamos a continuar. ¿Está bien? A ver. Entonces, el tema, la libertad religiosa entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la persona humana. Nosotros entendemos que la fe es un don sobrenatural, no es una mera creencia humana. Entonces, en realidad no es que hay múltiples fes, porque no hay muchos dioses, hay un solo Dios. El primer derecho enunciado en este elenco es el derecho a la vida, que ahora también se niega, porque se dice que, por ejemplo, un concebido no es una persona, que un feto no es una persona, que
o la eutanasia. Entonces aparecen una serie de problemas. Entonces se dice, se subraya el valor eminente del derecho a la libertad religiosa. Todos los hombres deben de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y ello de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, en privado y en público, solo asociado con otro, dentro de los límites debidos. Y los límites debidos para nosotros es justamente la dignidad de la persona y el tema de la verdad. Entonces no es libertad sin límites, no es una libertad a secas. Entonces con eso nosotros entendemos que no se está incluyendo cualquier, entre comillas, práctica religiosa, si es que la dignidad, la verdad, no aparece, ¿de acuerdo? El respeto de este derecho es signo emblemático del auténtico progreso del hombre en todo régimen, en toda sociedad, sistema o ambiente. Porque nosotros entendemos que Jesucristo es la verdad nos hace libres, y que, claro, Él al final respeta nuestra libertad, al punto que nosotros lo podemos rechazar. Ahora, los derechos requieren también deberes. O sea, si solo hay derechos y no hay deberes, eso no corresponde. Entonces, siempre que se hable de derechos, tiene que haber deberes. Son recíprocos, son complementarios y están unidos indisolublemente en la persona humana, que es el titular de los derechos. Por tanto, quienes al reivindicar sus derechos olvidan por completo sus deberes o no les dan importancia de vida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que construyen con la otra. Ahora, estos derechos de los seres humanos, derechos humanos, se expresan en los seres humanos no solo individuales, no solo como personas, sino los seres humanos asociados, que somos seres de relación, seres sociales, dice el documento. Entonces, en el campo de los derechos del hombre se extienden estos derechos a los pueblos, a las naciones. Lo que es verdad para el hombre, lo es también para los pueblos. O sea, esto que estamos diciendo de las libertades, de la verdad, del bien, aplica a los pueblos y aplica a las personas. Pero no significa que cualquier cultura, cualquier forma de, diríamos, de relación humana, social, es en verdad y es de mayor dignidad. Voy a cerrar otro momento. Por ejemplo, el caso que aparece en las noticias recientes, ¿no? Afganistán. Los talibanes tienen una visión de la libertad, por ejemplo, de la mujer, que en realidad las esclaviza. Entonces, uno que dice, ¿es el derecho a la determinación de los pueblos? ¿Eso está bien si es que ellos lo hacen? ¿O eso atenta contra los derechos de las naciones, de los pueblos? ¿Se dan cuenta ustedes lo complejo que es el asunto? Porque si no, uno puede, entre comillas, defender abusos. Y luego acusan a la iglesia, se quedan callados, no dicen nada. Son cómplices. Entonces, la relación entre los derechos de las personas y los derechos de los pueblos no es una relación meramente teórica, no es una relación abstracta, porque algunos dicen, no, el derecho a las naciones, ¿no? O sea, en el debate político, por ejemplo, acá, cuando se ha hablado de que no hay democracia en algunos países, Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera, entonces dicen, sí, pues tienen derecho.
Oye, pero hay presos políticos, están privando la libertad a las personas, no les dejan la libre expresión, no hay libertad de conciencia. Sí, pero ellos han elegido, es una democracia. Entonces hay una situación de relativismo tan grande que las palabras están perdiendo contenido. Y eso justamente es muy importante y tiene que ver, porque el Señor siempre pues, nos da siempre es actual. ¿Ustedes recuerdan cuál es la lectura, la primera lectura de la misa de hoy? ¿Se acuerdan o no? ¿Han estado en misa? ¿Cómo predicaba En la San carta Pablo? a los tesalonicenses. Ya, ¿y de qué habla? En relación a lo que estamos comentando. Del esfuerzo, la fatiga, trabajando día y noche. Ya, no, en relación a lo que estamos hablando. O sea, lo que dice San Pablo es muy importante. Es que la palabra humana, la palabra del hombre, no es igual que la palabra de Dios. Porque Dios ha hablado con lenguaje humano, pero no es palabra humana, es palabra de Dios. Y nosotros también hablamos. La palabra de Dios es palabra que crea, que renueva, que transforma. Nosotros decimos es performativa. Y si yo lo escucho y yo guardo, yo recuerdo lo que el Señor me dice, esa palabra me va a transformar. La palabra humana, más en este contexto en que estamos viviendo, de Babel, de confusión, de mentira, de relativismo, es, diríamos, un palabreo. Y la palabra humana no es como la palabra de Dios, porque Dios lo que dice lo hace, Dios es coherente. Nosotros, heridos por el pecado, decimos una cosa, hacemos otra cosa. Nosotros hemos estado leyendo desde el día sábado en el Evangelio. ¿Qué estamos leyendo desde el sábado en el Evangelio? Los días de semana. Todo lo que dice Jesucristo contra los fariseos y capítulo 23 de San Mateo. Correcto. El capítulo 23 de San Mateo son palabras durísimas del Señor contra los escribas y los fariseos. Yo recuerdo cuando hemos tenido las discusiones en el movimiento y hablábamos de los rollos y ustedes tenían el rollo del fariseo hipócrita para hablar de lo de piedad. Y yo le decía, ese rollo no tiene nada que ver, porque presentaban a un pecador como fariseo hipócrita. No, el fariseo hipócrita es el que se presenta como el perfecto, como el que sabe, el que cumple, el ejemplar, al que hay que imitar. Y entonces el Señor les dice, diríamos, su vida. Y hoy día en el Salmo responsorial era, tú me sondeas, tú me conoces. Que tiene que ver también con la primera meditación de los cursillos, que también hemos discutido sobre eso varias veces, que es ¿cómo era la primera meditación? La de la película. Película de tu vida, de mi vida. Y que yo me tengo que conocer, ¿no? Sí, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, no. El que me conoce es Jesucristo. Yo no me conozco. Porque piensen ustedes, ¿qué es un hipócrita? Creo que todos sabemos. No vamos a extendernos, ¿no? Es una persona que aparenta una cosa, es otra, aparenta sentimientos, relaciones, etcétera. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cómo yo soy hipócrita con Dios? ¿Yo puedo ser hipócrita con Dios? En primer lugar, a Dios yo no lo puedo engañar. Dios me conoce más que yo mismo. No le puedo esconder nada, no le puedo ocultar nada. Por eso dice el Salmo, así esté en el abismo, a donde vaya, tú estás ahí.
no me puedo esconder de Dios. Es Dios justamente. Pero si es que yo no me conozco y yo no voy al Señor para que me conozca, como dice ella San Agustín, que te conozca para que me conozca, entonces yo no voy a saber quién soy. Y no voy a saber por qué no quiero obedecer a Dios. En otras palabras, yo no voy a saber por qué no quiero dejar el pecado. Porque desobedecer a Dios es el pecado. Entonces no me voy a poder convertir porque no le voy a abrir mi corazón al Señor. Y eso va a hacer que yo algunas cosas le escuche, algunas cosas me parezcan bien y otras no, según mi conveniencia. Y entonces, ¿por qué vivimos en esta sociedad relativista de Babel, de mentiras, de engaños, de interpretaciones rebuscadas? Porque justamente estamos sacando a Jesucristo. Estamos sacando a la verdad. Estamos perdiendo la dignidad, nos estamos denigrando. Pero, sin embargo, nos llenamos la boca y hablando de derechos humanos. En el ámbito personal y en el ámbito, diríamos, nacional, de los pueblos, de las relaciones internacionales. Entonces es una verdadera Babel, una gran confusión. Eso no se resuelve con un debate, diríamos, intelectual. Eso necesita conversión, la acción del Espíritu Santo. La oración. Claro, eso no significa que uno no participe del diálogo, uno no conversa. Pero vemos que eso está dentro de nosotros también. Y para que veamos que estas cosas todas tienen relación, el capítulo 23, que es esas, diríamos, críticas duras a los escribas y a los fariseos, tiene al final del capítulo 22 una introducción breve. Porque en el capítulo 22, ¿qué es lo que nos enseñaba? ¿De qué estaba pasando en el capítulo 22 de San Mateo? ¿Qué hemos visto en estos días? Porque si nosotros no guardamos la palabra de Dios, entonces nosotros no guardamos la palabra de Dios, que es palabra de Dios, no palabra humana. Entonces el Señor no nos cambia, no nos puede cambiar, porque lo sacamos pues de nuestra vida, así como el mundo lo saca. Entonces, el capítulo 22 lo que aparecía es que habían fariseos, escribas, que le preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba. Es decir, nosotros le discutimos a Jesús. Queremos interpretar las cosas a nuestra manera. Queremos ver las cosas según nuestra condición de heridos por el pecado. Y claro, vamos a escoger según lo que nos convenga. Entonces había una parte, decía, Jesús le cayó a los saduceos, los saduceos no creían en la resurrección, los saduceos se alegran y empiezan a preguntarle. Y aparece ese escriba que le va a preguntar cuál es el mandamiento más importante. La parte final del capítulo 22. Jesús le va a decir, no, amar a Dios, y él le va a decir también el segundo, amar al prójimo. Pero luego de esa parte, Jesús le pregunta a ellos, ya les había preguntado a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Ya había respondido Pedro, hemos visto eso. Jesús le pregunta a esas personas, a los fariseos, ¿quién es el Cristo? Es decir, Jesucristo es el que nos interpela. Si yo no tengo diríamos, una escucha y no puedo responder quién es Jesucristo, yo no voy a descubrir quién soy yo. Ese es el punto central. Y entonces para que yo lo conozca, el Señor me hace ver lo que yo no sé de mí mismo.
Entonces, todas esas cosas que se dicen de los escribas y de los fariseos que el Señor critica, nosotros las tenemos que tomar en primera persona. Tienen que ser para nuestro examen. Porque si no, entonces nosotros vamos a quedarnos con la superficie. Inclusive cuando veamos estos documentos del magisterio, ¿ya? Entonces vamos a continuar luego este paréntesis. A ver, vamos a continuar, porque ya no se van a dormir. Ok, entonces, lo que es verdad para el hombre también es para los pueblos, porque somos seres de relación. Además está el tema, pues, ¿no?, de lo que se dice y lo que se hace, la coherencia que hemos estado mencionando. Entonces se tiene que anunciar, pero también se tiene que denunciar. Pero siempre el anuncio es más importante. A nosotros nos gusta más denunciar que anunciar. Porque cuando nosotros denunciamos siempre se refiere a terceros. Pero cuando escuchamos el anuncio, eso nos compromete, nos implica a nosotros. Y ahí vamos a quedar. Así que en los minutos que queden, si es que tenemos comentarios, preguntas, y tengamos algo de diálogo, y ustedes me dicen cuando ya se cansan y ya se quieren ir a su cena. Ok. Una pregunta, padre, una primera pregunta. Sí. En alguna parte, bueno, en toda esta parte, se hace mención a los derechos humanos. Yo quería saber, porque no he leído totalmente, el inicial, el que se menciona en uno de los numerales, es los derechos universales del hombre. ¿Hay alguna diferencia entre lo que después se ha denominado los derechos humanos? Por eso lo que les mencioné. Una fue la declaración original, que fue Claro, la declaración de Naciones Unidas del año 48. 48, sí. Pero luego de esa declaración original, se han seguido agregando derechos. Entonces han aparecido los derechos de segunda, de tercera generación. Ahí es donde se han venido incluyendo estos derechos, por ejemplo, que les mencionaba, de los llamados derechos sexuales y reproductivos, donde se mete todo el tema del aborto y de la ideología de género. Entonces, claro, eso ya no, porque eso no tiene que ver ni con la dignidad de la persona humana, ni con la idea de libertad en relación a bien, a verdad. So pretexto, entre comillas, de desarrollos tecnológicos, de una noción de libertad que tiene que ver con esta visión, diríamos, postmoderna. O sea, a ver, conviene diferenciar lo que es el modernismo, lo que es la modernidad, de lo que es la posmodernidad. La modernidad, oficialmente, diríamos, el consenso es eso, empieza con Descartes. Ustedes conocen la frase de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Y ustedes tienen que tener claro qué implica eso. Porque uno dice, pienso, luego existo, ¿a qué bien? Y uno cree que es algo genial. O sea, esa frase de Descartes a lo que alude es a la subjetividad. Pero esa subjetividad que existe, nosotros tenemos una dimensión subjetiva. Cada uno de nosotros tenemos una interioridad, tenemos nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos, deseos. El ser humano tiene una dimensión subjetiva. No somos meros objetos. Tenemos una dimensión subjetiva. Pero la dimensión subjetiva no niega la verdad. Pero cuando yo absolutizo mi dimensión subjetiva y mis pensamientos, entonces mi conciencia se convierte en el criterio de medida de todas las cosas. Regresamos a una etapa precientífica, a la etapa sofista.
Y esa ha sido la interpretación y la aplicación de esa frase de Descartes, lo cual es falso y lo cual, por supuesto, es desastroso y las consecuencias se han visto. Pero esa visión de Descartes, ya luego de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la revolución sexual, del posmodernismo, de la escuela de Frankfurt, etcétera, cosas que hemos visto varias veces, eso toma una, diríamos, una subjetividad que ya no está en el pensamiento, sino en el sentimiento, en lo que yo siento. Entonces diríamos, el posmodernismo es pienso, luego existo. Ese es el modernismo. El posmodernismo ya no es pienso, sino es siento. Lo más importante es lo que siento, ni siquiera lo que pienso. Inclusive, entre comillas, las ciencias positivas son secundarias. Y ese es el fundamento de la llamada ideología de género. ¿Qué sientes? Y entonces a los niños, a los jóvenes, le dicen, oye, lo que tú sientes es más importante que todo. Y entonces, por eso es que la gente, diríamos, está bien valorar los sentimientos, pero los sentimientos no pueden ser la medida de todas las cosas. Y justamente el capítulo 23 de Jesucristo, del Evangelio, San Mateo, nos muestra cómo el Señor les dice cosas muy duras. Ese sepulcro blanqueados, están podridos por dentro. Hipócritas. Entonces uno podría decir, oye, pero este ofende. Y hay partes donde le dicen, nos ofendes, le dicen a Jesús. Pero Jesús no es que quiera ofenderlos, Jesús lo que quiere es que ellos descubran la verdad. ¿Por qué no descubren la verdad? Por soberbia. Porque la soberbia me impide crecer en la fe, es decir, escuchar y guardar la palabra de Dios. Obedecerlo. Esa es la rebeldía humana. Y por supuesto, por eso es que la evangelización, si es que nosotros no tenemos claro qué es lo que está pasando en el tiempo contemporáneo, no vamos a entender. Y lo bueno en esta enseñanza es que no solo aparece, diríamos, los dichos de Jesús, sino justamente en el contexto del capítulo 23 empezamos a leer la carta a los tesalonicenses, es decir, la experiencia de San Pablo, y San Pablo fue un fariseo. Entonces yo cuando escucho leo ese pasaje del capítulo 23, yo tengo que decir, eso está dicho a San Pablo, fariseo. Entonces, si aplica a San Pablo, ¿cómo no va a aplicar a mí? San Pablo al final de su vida, él se va a dar cuenta y él va a decir que toda su vida ha sido una pelea por no perder la fe. Pero nosotros a veces presumimos que tenemos fe y no nos damos cuenta que nuestra fe está permanentemente hackeada y que fácilmente la podemos adulterar. Eso le pasó a San Pablo, se hizo perseguidor a la iglesia, estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Y entonces en su peregrinación él va a ir a veces aprendiendo duramente. ¿Se dan cuenta el asunto? Muy bien. No sé si tienen algún otro comentario o pregunta. Ya se quieren ir, por eso no quieren preguntar. Ya, entonces, ya no hay más preguntas. Entonces, una pregunta. Hola. Sí, escucho. Usted acaba de decir que nuestra fe está permanentemente hackeada, ¿no? O sea... sometida a prueba, si quieren ustedes. Ya.
Pero para que yo sé que, si podría decir que mi vida es una guerra entre lo que a veces mi voluntad, no sé, a veces pienso que la inteligencia se me oscurece, a veces pienso que mi voluntad también no es lo que debe ser, ¿no? Entonces, yo me esfuerzo, ¿no? Me esfuerzo, y ahora que usted preguntaba sobre el capítulo 23, yo lo he escuchado, pero yo no me acuerdo por capítulos, no me acuerdo, o sea, los títulos, y no me acuerdo lo que dice. Y ¿de qué manera uno puede seguir insistiendo para que esta fe pues no se adultere, como usted dice? Escuchando al Señor. Eso es lo que se nos enseña. La gente ahora, por ejemplo, yo le decía en la misa que celebraba, la gente ahora, hay personas que se sienten muy celosas en su fe y entonces quieren recibir la Eucaristía en la boca, porque no quieren que se pierda ninguna partícula. ¿Eso está mal? No está mal. Pero si yo, cuando recibo a Jesucristo en Eucaristía, no tengo el mismo cuidado que cuando lo recibo en la palabra, en la liturgia de la palabra, entonces sí está mal. Porque no es que yo solamente me tengo que acordar las cosas sueltas, yo tengo que saber la secuencia en que el Señor me dice las cosas, porque me está enseñando. ¿Ya? Entonces yo tengo que, oye, pero ¿cómo fue que pasó en el capítulo 22? Ahora estoy en el 23 y por eso se hace esa lectura así. Y es más, si yo soy una persona de fe, yo tengo que saber que eso todos los años se me repite. Sí. Y entonces yo digo, ya yo tengo por decir, ¿no? 8 años de cura, 8 años este mes se está repitiendo. Entonces ya diría, bueno, el primer año en mi conversión no me di cuenta, el segundo año, tercer año, ya pues ya digo, ya 8 años, ¿cuánto quieres? 40 años. Y entonces yo no estoy acogiendo la palabra de Dios como palabra de Dios. Lo estoy acogiendo como palabra humana, porque como la dice el cura, la dice el que lee en liturgia, en la misa, etcétera, entonces yo creo que es palabra humana, y entonces yo creo que ya la conozco. No me doy cuenta que es palabra de Dios, que es infinito, que la tengo que una y otra vez, y entonces la paso muy superficialmente. Entonces viene el enemigo, cae al borde del camino, echa el Señor la semilla y se la come. Los pájaros vienen y se la comen. Entonces yo tengo que estar vigilante. Y claro, eso es importante que yo lo descubra. Porque el Señor está puesto para que yo me dé cuenta. Claro, a veces, yo por eso cuando comentaba, a veces yo veía en el movimiento, decían, solo veían el Evangelio, no veían la primera lectura. Entonces, claro, se pierde. Porque llega un momento que uno dice, ya la sé, ya todo eso ya lo conozco. No, no conozco. Y entonces en el Salmo, por eso decíamos, tú me conoces. Y yo me tengo que dar cuenta, sí, pues que lo escucho, que las apariencias, que las cosas del mundo me ganan. Y no me asusto cuando descubro eso. Al contrario, le doy gracias, Señor, me estoy dando cuenta, pero ayúdame, porque yo soy débil, soy frágil. Y el Señor, eso es lo que Él quiere. Pero si yo no me doy cuenta, yo creo que ya sé, incluso estoy, sí, ya me lo sé. Entonces, claro, no, eso pasaba pues con los fariseos y los escribas, porque en realidad ya no lo escuchaban, no guardaban la palabra. María, dice el Evangelio, guarda todas estas cosas en su corazón. Nosotros tenemos que imitar a María en eso. Porque una vez que eso quede en mi corazón, que quede en mi memoria y eso empieza a dar vueltas, justamente el Espíritu Santo yo lo invoco para que me explique esas cosas. Y yo lo pueda conectar.
Si no, es una sopa de letras. Bueno, ¿qué más? Quedamos así entonces, ¿está bien? Si no hay más comentarios, preguntas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Padre, una pregunta antes que se vaya, ¿se puede? Claro que sí, pero estás durmiendo. A ver, vamos, Ricardo. Congelón. A ver, te escuchamos. Sí. A ver, lo que pasa es que va a haber la necesidad de comenzar a recibir clases de teología. Lo que ha habido ahora, creo yo, a mi modesto entender, ha sido pues una clase súper avanzada de la filosofía y teología. Entonces vamos a tener que comenzar a aprender teología básica, creo, con usted. Eso no era pregunta, sino solamente un comentario. Ok. Has interrumpido a nuestra Ave María. Ya, Dios, de nuevo, la Virgen es buena. Disculpe. Ya, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias.